Mi nombre es Javier Paredes, soy director de Conexio Consulting, que es una empresa de consultoría, empresa turca de capital español, de la que soy socio, y que trabajamos para empresas extranjeras que tienen intereses comerciales o de inversión en el país. Es decir, pues trabajamos para empresas que quieren vender sus productos en Turquía, o aprovisionarse en Turquía o instalarse en Turquía. ¿Vale? También trabajamos para organismos de promoción, por ejemplo, Extenda de Andalucía y Bastrade del País Vasco, que a su vez estos organismos de promoción ayudan a las empresas de su región a vender sus productos fuera de España y en este caso en Turquía. Dicho lo cual, pues yo creo que ya podemos entrar en materia, un poco como guión. El guión que pretendemos seguir pues es un poco hacer primeramente una visión general de Turquía, porque en ocasiones Turquía es un país tremendamente desconocido. Sí, perdonar. Como vemos que hemos perdido a Javier. Ok, gracias. Javier, el micrófono. Encender el micrófono. Se había cortado. Vale, continúo. Decía que intentaremos dar una visión general de Turquía como inicio de nuestra charla, y después entrando en temas un poco más concretos relacionados con el aprovisionamiento, también con la comercialización de productos en Turquía, con temas más concretos relacionados con los aspectos culturales de la negociación, los contratos, y bueno, intentar también aclarar las dudas que puedan ir surgiendo. ¿Vale? También hablaremos de temas logísticos, es un tema importante para las empresas. Y comenzando y ya dando la palabra a mis compañeros de mesa, pues bueno, me gustaría preguntarles que pudiéramos hablar de cuál es el papel económico, político y comercial que ocupa Turquía, ¿no? Teniendo en cuenta que Turquía es un país con 84 millones de habitantes, que es un mercado muy importante, es un mercado cercano a Europa, cercano a España, cercano a otros mercados muy importantes, como son Medio Oriente, países asiáticos, Rusia y repúblicas exsoviéticas, siendo Turquía la 18ª economía del mundo. No es un mercado a futuro, ¿no? Es un mercado ya importante ahora. Es la 8ª economía de Europa, con una población muy joven, con el 50% de la población menor de 30 años, que forma parte de instituciones internacionales muy importantes, ¿no? Pues, por ejemplo, en los días en los que estamos viviendo con la guerra en Ucrania, pues, por ejemplo, Turquía forma parte de la OTAN, es miembro de la OTAN desde 1952, pero a la vez también tiene fuertes lazos, por ejemplo, con Rusia. Recientemente el presidente Erdogan declaró que evidentemente Turquía va a ser fiel a sus compromisos con todos los organismos a los que pertenece, pero a la vez quiere seguir manteniendo la relación muy estrecha que tiene con Rusia, ¿no? Que es un poco, yo creo que debatiremos sobre ello, esa posición que ocupa Turquía en el medio de muchos poderes enfrentados. También Turquía es candidato a la Unión Europea. En el año 2005 se iniciaron las negociaciones. Me gustaría preguntaros también qué pensáis sobre el futuro de la candidatura de Turquía. Importante también es que Turquía cuenta con una unión aduanera
con la Unión Europea, lo cual hace que los productos industriales tengan arancel cero, tanto para importar como para exportar. Y que, por ejemplo, como candidato a la entrada a la Unión Europea, tiene acceso a los fondos IPA, a los fondos de preadhesión, que suelen ser algo más de 1.000 millones de euros al año de inversión a través de los fondos IPA en Turquía, que es, digamos, la inversión total de la inversión pública en Turquía, pues el 1.000 millones es un porcentaje relativamente pequeño, pero bueno, es también una puerta de entrada a empresas europeas en Turquía. ¿Vale? Pues teniendo todo esto en cuenta, teniendo también en cuenta la situación, la situación geopolítica que estamos viviendo en este momento, ¿no? La guerra en Ucrania, poderes enfrentados, Estados Unidos, Rusia, China. ¿Cuál es el papel que ocupa Turquía en el terreno económico, político y comercial en este momento? Doy la palabra primero a Vicente, si os parece, y después continuamos con los demás. Sí, muy buenos días a todos. Espero que me oigáis, aunque no me veis, pero bueno, por lo menos nos oímos. Siento los problemas técnicos que ha habido, pero bueno, al menos podemos comunicarnos. Bueno, los comentarios que hay son los siguientes. Vamos a ver, Turquía, eso lo ha comentado también Javier, Turquía es una realidad, es una potencia industrial importantísima. Tiene una base industrial creada hace más de 60 años con grandes holdings industriales, hay 30 o 40 magníficos holdings industriales o más, y luego una miríada de pequeña y mediana empresa. El papel que juega Turquía y el que va a jugar, que yo creo que va a ser todavía más relevante, es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que más del 60% de sus exportaciones e importaciones van hacia la Unión Europea, con lo cual es un socio destacado de la Unión Europea. La situación, Turquía, hablando muy brevemente de un tema geopolítico, Turquía ha vivido una posición de un cierto aislamiento durante los últimos años por una política seguramente un poco agresiva del gobierno turco. Pero durante los últimos meses ha reordenado esta política y se está buscando de nuevo un mayor acercamiento a Estados Unidos, que lo ha tenido, un mayor acercamiento a la Unión Europea, que lo ha tenido, con por ejemplo, las declaraciones del presidente Macron o del primer ministro holandés, de considerar a Turquía como un aliado de primer nivel de la Unión Europea. Turquía es la potencia regional, sin lugar a dudas, tanto industrial como por población. Su ámbito de actuación es un ámbito de actuación muy amplio. Todas las repúblicas centroasiáticas tienen un origen túrquico y tienen unas relaciones excelentes. Y luego, además, se mueve muy bien en otras áreas geográficas, como puede ser África. A lo que se ha comentado de la posible entrada de Turquía en la Unión Europea, pues yo soy un firme partidario en que ellos no quieren. Esto me parece una contradicción, pero ellos no quieren. Ellos están, Turquía, la economía turca funciona muy bien con el estatus actual que tienen de unión aduanera. Luego, este estatus de unión aduanera se va a ampliar a otros sectores, como pueden ser servicios, lo cual, bueno, pues permite a Turquía actuar como un socio preferente de la Unión Europea. Y si las trabas, a lo mejor, regulatorias que da la Unión Europea, y con el acceso a los fondos estructurales, ¿no? que son muy importantes para Turquía. El mayor inversor en Turquía es el Banco Europeo de Desarrollo, con 4.000 o 6.000 millones. ¿No? Nadie sabe exactamente muy bien la cifra, ¿no? Lo que podía dar lugar luego un poco más a debate es el papel que ha asumido Turquía con la situación post-COVID, que yo creo que es un tema a tener en cuenta, en el que Turquía sale claramente ganador. Por decir unas cifras, el crecimiento de Turquía el año pasado fue el 11% y el anterior, el 2020, fue uno de los dos únicos países del mundo, junto con China, que tuvo un crecimiento positivo del 1,6. ¿no? Con respecto a España, y muy rápido, hemos pasado desde cuando empezamos con esto hace muchos años, de tener una
una relación comercial que no llegaba ni a 1.000 millones de dólares. Actualmente el intercambio comercial hispano-turco son 14.000 millones de euros, lo cual es una auténtica barbaridad y que le sitúa fuera de Unión Europea como nuestro tercer mayor socio comercial. Este es un hecho un poco desconocido, pero es la realidad y sobre todo, y ya acabo aquí mi intervención para dar paso a mis compañeros, y sobre todo esto ha sido realizado por pequeña y mediana empresa. Hay poca empresa española establecida en Turquía. Y luego, además, un hecho muy significativo que durante los últimos 20 años ha habido un crecimiento constante de las relaciones comerciales hispano-turcas. No hay dientes de sierra, no hay subidas y bajadas, siempre ha habido un crecimiento constante en las relaciones comerciales, incluso en épocas de profunda crisis como Turquía. Y ya por acabar, verdaderamente, cuando se habla de crisis en Turquía, hay que considerar este país, Turquía, que es un país en vías de desarrollo, con lo cual siempre tiene que haber unas situaciones puntuales de crisis, de subidas y bajadas, pero nuestra experiencia y mi experiencia personal de muchos años es que Turquía hay que verla, y es el mejor consejo que seguramente se les puede dar a ustedes. Turquía hay que verla como empresarios, ustedes que son, con una perspectiva de medio-largo plazo. Turquía no se puede ver a corto plazo. Es un país de medio a largo plazo donde hay que establecer relaciones personales y tener una presencia en el país. Y sin más, y espero no haberme extendido mucho, dejo paso a mis compañeros de panel. Vale. Juan. Sí. Bueno, obviamente, bueno, pues concuerdo totalmente con las palabras de Vicente, igualmente con las tuyas, Javier, un poco en el sentido del papel estratégico que tiene Turquía y, como bien ha dicho Vicente, especialmente, ya yendo un poco más al terreno que nos ha traído aquí igual, en el escenario post-COVID, bueno, pues lo relevante o de nuevo, pues en el protagonismo que puede adquirir Turquía como socio, y yo lo voy a relacionar un poco sobre todo con el tema de la crisis de la cadena de suministro, donde parece que, bueno, pues, pues los países asiáticos, sea por hechos logísticos o por carestía de materias primas, pues están sufriendo más, o están sufriendo en este caso sus clientes, ¿no? Por la rotura de la cadena de suministro y por lo extendido del periodo de entrega desde China concretamente o desde Asia, y donde pues, ha emergido Turquía como un socio pues, fiable, con mucha experiencia, es un socio industrial con mucha experiencia y, bueno, pues donde se está notando, pues sobre todo en los últimos meses, que es que muchísima industria de la Unión Europea pues ha vuelto otra vez o ha aumentado sus compras en Turquía, pues dado esa industria, esa base industrial, pues que les permite mejorar el servicio y con una política de precios pues, competitiva en rasgos generales, ¿no? Esto por un lado. Por el otro lado, bueno, tampoco hay que dejar de lado un poco la volatilidad del país. Yo creo que es un tema importante. Pues hay una situación actual en la que Turquía está muy expuesta por la crisis energética, porque es un país que es muy dependiente también en cuanto a materia prima, dado que no tiene, bueno, algunos productos sí, pero en general tiene muchísima dependencia del mercado de la materia prima y dependencia total energéticamente, y eso ha hecho que la situación del país pues, se haya inestabilizado mucho, acompañado de una política, digamos, económica en relación sobre todo con los tipos de interés, digamos, polémica, que ha generado una inflación, bueno, pues desorbitada y actualmente, por ponerle un poco contrapunto, ¿no? A un poco a este mensaje positivo también, bueno, pues que es un país que la volatilidad y la situación macroeconómica actualmente pues está castigando, digamos, la economía local, desde el punto de vista exterior, digamos que lo ha hecho un país más barato, desde el punto de vista interior, digamos que es un país ahora mismo con menos poder adquisitivo, ¿no? Comercialmente peor, y digamos que como proveedor quizás pues resulte más competitivo. Y bueno, de momento no me voy a extender más tampoco. Yo creo que quería repetir así como introducción y os cedo la palabra. Metehan. Por favor, español es mi tercer idioma. Por eso es un poco
tengo dificultades algunas veces explicando las cosas, por eso gracias por aguantarme. Y no, básicamente puedo explicar que Turquía es siempre... Metehan, te oímos bajo, oímos tu voz bastante baja. No sé si tienes algún problema con el micro. Ahora no sé cómo puedo arreglarlo, pero entonces... ¿ahora me ves? ¿Me oyes? Te oímos un poquito mejor. Quizás si te acercas un poquito al micro. Vale. Entonces, ¿cómo puedo decir? Es que, disculpa por mi idioma, porque es mi tercer idioma. Algunas veces tengo dificultades para explicar las cosas. Por eso, gracias por aguantarme. Entonces, Turquía siempre era un puente entre Europa y con Rusia y con Asia. Por eso Turquía siempre tenía problemas. Eso no podemos evitar algunas veces. Pero Turquía tiene las cosas fuertes por ejemplo, las empresas están muy fuertes en Medio Oriente. También precios de terrenos son muy baratos en Turquía. Pero hay un déficit que me gustaría comentar del comercio. Es aumentado como un 135% este año específicamente. Es muy mal de momento, pero es una buena oportunidad para los inversores para que puede invertir y puede tener unos mercancías, puede tener muy rentable. Turquía, sobre unión aduanera, Turquía siempre quería armonizar sus políticas con la Unión Europea desde 1996. Siempre mayor obstáculos eran de político inestabilidad y débil de jurídico al sistema, pero Turquía siempre tenía una voluntad y objetivo de integrar sus leyes con la Unión Europea. Entonces, eso es lo que puedo explicar básicamente por todos los temas. Veremos con los siguientes cosas. Me gustaría explicar más detalles sobre la zona franca para los mercados que, bueno, de momento, específicamente con Rusia, hay más oportunidades. Vale. Creo que habéis abierto unos cuantos temas muy interesantes. Sí. Que sin intención de alargar esta parte, porque yo creo que a las empresas les interesará que hablemos de temas de negociación y proveedores, pero ha habido 2 o 3 temas que habéis abierto que yo creo que merece la pena que los comentemos. Que es uno es el tema de la inflación. Sí. Efectivamente, como decía Juan, pues el Banco Central y el actual gobernador, pues el tema de los tipos de interés, el actual y los 2 anteriores, no parece que hayan tomado las medidas necesarias para controlar la inflación, que es un tema importante, ¿no? Efectivamente, pues es un tema importante sobre todo para el mercado interior, ¿no? No sé cómo veis la evolución de la inflación en los próximos meses. Quizás Vicente. Vamos a ver, mira, nosotros hemos tenido varias reuniones con el Banco Central y nos han comentado cuál es poco su política respecto a la inflación. Su objetivo básico es reducir el déficit por cuenta corriente, que es por eso se han volcado tanto también en el tema de la exportación. El déficit por cuenta corriente de Turquía, el 75%,
viene producido por la importación de petróleo, con lo cual eso es algo que está fuera del Banco Central, totalmente fuera del Banco Central o de su posibilidad de actuación. Y eso ha sido uno de los principales causas del aumento de la inflación en Turquía, con lo cual posibilidades de que cómo va a evolucionar la inflación según el Banco Central, según lo que nos ha comentado el Banco Central y que también está publicado con un montón de analistas, la inflación no bajará del 60% este año. Y esto es así. Y esto es así, porque depende mucho de la evolución del petróleo y depende mucho de la evolución de las cadenas, también de cadenas de suministro, que a Turquía le afecta mucho, porque Turquía es sobre todo una economía de transformación. Entonces, pocas esperanzas desde mi punto de vista con que haya un mayor control de la inflación. Lo que sí yo creo que va a ser bastante más posible es el control sobre otra variante que también es muy importante, o seguramente es más que la inflación a nivel de relaciones comerciales, que es el tipo de cambio. Yo creo que el Banco Central mediante varias políticas, pues políticas de apoyo a su moneda, o bien el tema de la cuenta liras protegida con respecto a la evolución del Forex. Yo creo que eso y una situación de desdolarización del dólar, salir del dólar, es una economía muy dolarizada, pues yo creo que eso será importante. Lo importante, como decía, nos comentaba nosotros un empresario turco, nos decía, vamos a ver, Vicente, mira, en el año 2000 teníamos una inflación del 80% y sobrevivíamos porque teníamos un tipo de cambio estable. Yo, desde el punto de vista más importante que la inflación, que no va a bajar, es mantener un tipo de cambio que aparentemente se está consiguiendo y llevamos una serie de meses manteniéndonos en la banda contra el euro de 16, ¿no? Y eso es un poco lo que puede haber desde mi punto de vista, ¿no? No va a haber bajada de inflación, el origen de la inflación es el que es, y luego los que trabajáis en el mercado interno sabéis perfectamente que se absorbe mucho la inflación en Turquía con repricing. Con lo cual, bueno, ese es un tema a tratar, ¿no? Pero no creo que haya disminución de la inflación por las características de de dónde proviene esa inflación. Vale. Ese sería el comentario que quería. No sé si Metehan o Juan queréis comentar algo sobre este tema. No, simplemente al ser estructural, bueno, pues efectivamente hay poco que solucionar en el sentido de la inflación. Hombre, controlarla en medida de lo posible, si bien no bajarla, al menos estabilizarla. Yo creo que eso es a lo que se aspira actualmente y concuerdo con el tema del tipo de cambio, que parece que es estable, y eso, bueno, pues hace que la gente vuelva a confiar, sin que haya un parón económico cuando la lira se deprecia, digamos, aceleradamente, y luego, bueno, pues digamos que efectivamente que la economía sí que absorbe ese nuevo tipo de cambio por el repricing que dicen. Vale. En Turquía, me gustaría decir una cosa. En Turquía, los productos intermedios faltan muchísimo. Esos tipos de inversiones falta. Por esta razón, Turquía básicamente no produce mucho, siempre haciendo ese montaje, puedo decir, básicamente. Por eso nos falta aquí este tipo de inversiones. Si Turquía puede cumplir esto, yo creo que con los siguientes años puede bajar un poco del tipo de cambio, pero es difícil. Es difícil para Turquía para que buscar inversiones en este momento. Vale, otro tema que habéis comentado, yo creo que fue Metehan, la implantación de las empresas turcas en, pues bueno, en lo que fue fundamentalmente su imperio, ¿no? El imperio otomano, ¿no? En el norte de África, en países europeos también, por ejemplo en Bulgaria hay un 10% de la población es de origen turco, y Bulgaria es la Unión Europea. Se extienden comunidades turcas hasta Macedonia, es Europa.
exrepúblicas soviéticas, países de Medio Oriente, donde las empresas turcas tienen una gran implantación. Es decir, Incluido Ucrania también. de Ucrania. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto facilita a las empresas tener una base en Turquía, tener un distribuidor en Turquía para acceder a otros mercados que quizás desde España directamente es difícil y que para las empresas turcas pues son sus mercados naturales, ¿no? Quizás, Juan, tú como export manager... Bueno, comercialmente, Turquía, bueno, Turquía y más concretamente Estambul es un hub, digamos, es un lugar que se utiliza como punto de reexportación para, pues eso, para todo el Asia Central, digamos, hasta, bueno, incluyendo todas los TANES que les llamamos, ¿no? Los Kazajistán, Uzbekistán, que hay, Kirguistán. Son países que tienen muchísima conexión cultural a través del idioma con Turquía y lo ven como la madre patria en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, todo el comercio tiende a proveerse primero de alternativas turcas y si no, de empresas turcas que les puedan proveer de materiales europeos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos muchísimas operaciones en aduanas directamente para reexportar a estos países, ¿no? Igualmente también para países del este de Europa. Lo dicho, pues hay una tendencia natural a proveerse en Estambul, y ya no de producto industrial, sino hablo también de producto alimenticio también, o bueno, pues por las facilidades logísticas que ofrece Turquía, que es muy buen acceso marítimo, digamos, y muchísima oferta logística en este sentido que permite abaratar costes y a proveer a todos esos países de una manera más barata que si lo hicieran directamente en Europa. Y también por el carácter mercantil de los turcos, que tienden a ofrecer o ver esos mercados como propios. Metehan o Vicente. Sí, en Turquía hay muchos incentivos para las empresas, porque Turquía es yo veo que es una buena oportunidad para todas las empresas, incluido los turcos, que hay zona franca, que es básicamente para exportación, es un buen punto de momento, puedo decir, inversión, porque hay en estas zonas, pues hay 18 zonas francas en Turquía. Son libres de ingreso impuesto o corporativos impuestos, son libres de IVA, puedo decir, y son libres de derechos de aduana. Todo eso, si puedes acumular todo eso, es un buen punto para conectar entre Medio Oriente y los otros países y hacer inversiones en Turquía para las empresas de Unión Europea. También en esas zonas hay ingresos que pueden ser libremente transferidos a los extranjeros sin ningún permiso. Entonces, si puedes acumular todo esto, es un buen punto para conectar de momento, específicamente ahora, con Rusia. Si quieres hacer comprar algo de Rusia de momento, es imposible para, por ejemplo, Alemania u otros países, pero de momento es el único punto para hacer esas transferencias es Turquía. También hay mucha presión en Turquía sobre el acuerdo de Ankara. Si me acuerdo, en 1973, Turquía está unido en unión de aduanera. Eso de momento afecta mucho a Turquía, presionando mucho a Turquía para también bloquear transferencias entre Rusia, pero yo creo que todavía Turquía está insistiendo seguir trabajando con Rusia.
Yo quería hacer un par de comentarios sobre esto. Uno de ellos que es evidente que se está comentando, que Turquía es un hub industrial y para toda la zona. Y a mí, no solamente para reexportar o para tener agentes comerciales en Turquía, yo creo que es un muy buen momento para establecerse en Turquía y establecer acuerdos con empresas turcas. Porque como te comentaba un poco al principio, Turquía hay que verlo con una visión de medio largo plazo. Y hay que tomar posiciones. Yo creo que es un buen momento ahora para tomar posiciones, porque Turquía sin duda se va a convertir desde el punto de vista al menos, en la fábrica de Europa. Luego hay otro aspecto importante que se señalaba antes, que es el tema de las relaciones con Rusia, a las que seguramente a muchos de ustedes les afecta. Vamos a ver, las declaraciones de la Unión Europea, las declaraciones de Alemania, del canciller alemán que estuvo aquí hace 3 semanas, del primer ministro holandés que estuvo aquí hace 2 semanas, es en el sentido de que entiende la posición de equilibrio de Turquía y entienden que Turquía no se una a las sanciones de la Unión Europea, por 2 motivos. Primero, porque no está en la Unión Europea, y segundo, a pesar de muy involucrado con la Unión Europea, entienden esa situación de equilibrio. Con lo cual, lo que está, desde mi punto de vista, propiciando la propia Unión Europea es que Turquía vamos a ver, no poner totalmente la esquina a Rusia y que Rusia tenga alguna salida para seguir moviendo los temas y que no esté totalmente ahogada. Y es verdad que lo que se está pasando, porque desde Turquía se sigue vendiendo a Rusia, se sigue comprando a Rusia. El presidente ruso Putin hizo unas declaraciones en las cuales se prohibía a las empresas rusas trabajar con empresas con determinados países, y Turquía quedó fuera de esa lista. Y de hecho Turquía sigue comprando algo que es vital para el país, que es el grano. Sigue comprando grano ruso, sigue comprando petróleo ruso, sigue comprando aceite ruso y sigue vendiendo lo que han seguido vendiendo absolutamente siempre. Y lo que está pasando, que nosotros al menos estamos viendo desde nuestra propia actividad profesional, es que empresas extranjeras con base en Rusia están trasladando sus sedes de dirección a Turquía, a Estambul, básicamente. Entre otras cosas, porque para volar a Moscú solo puedes volar a través de Estambul, porque es el único país que no ha cerrado su espacio aéreo. Y la compañía de bandera turca, Turkish Airlines, sigue volando, ha restringido vuelos, pero sigue volando regularmente a Rusia. Con lo cual, claramente Turquía va a ser el camino para seguir haciendo operaciones con Rusia, tanto en el sentido de venta como de compra, desde mi punto de vista. Y esa es una situación que se va a mantener, o sea, no es coyuntural. La Unión Europea va a permitir que esto siga, porque de hecho ya lo ha dicho. Y además Turquía se niega a perder esa posición de equilibrio que le ha llevado a que en Estambul se celebrasen las conversaciones de paz previas a lo que pasó en Bushehr, para intentar lograr una solución, y Turquía aparecía como garante de ese acuerdo. Vale. Bueno, entrando ya en el tema de los aspectos relacionados con la negociación, que yo creo que es un tema muy interesante y que merecería realizar un máster, cómo negociar con las empresas turcas y con los turcos, ¿no? Seguramente Metehan nos puede plantear su visión del otro lado de la mesa, ¿no? A la hora de negociar. Quizás él también Metehan nos puede explicar cómo negociar con empresas españolas o cuán fácil o difícil es. Pero bueno, yo creo que por lo menos mi opinión es que los empresarios turcos son grandes negociadores, son grandes jugadores de póker a la hora de negociar. Y no suelen ser negociaciones difíciles, fáciles, perdón. Juegan muy bien con los tiempos, que es una herramienta muy útil a la hora de negociar. No sé cómo veis vosotros, qué diferencias, Juan, quizás has encontrado a la hora de negociar acuerdos con empresas griegas versus negociarlas con empresas turcas o españolas, ¿no?
A ver, es un tema que daría para horas, Un tema es muy amplio, difícil de comprimir, pues eso, años y años de negociaciones con empresas turcas. Al final, bueno, de entrada diría que, bueno, es que culturalmente o en cuanto en el terreno de la negociación, pues no hay muchas diferencias, ¿no? O sea, que nos encontramos ante una persona o ante personas normalmente con las que hay una conexión personal, o sea, se establece conexiones personales de una manera relativamente sencilla en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues suele haber facilidades al principio y bueno, a medida que efectivamente avanza las negociaciones o la conversación, pues las cosas se suelen poner más difíciles en el sentido de que, bueno, son expertos negociadores. Yo hablo más desde el punto de vista del vendedor, pero bueno, durante años también me he dedicado a las compras aquí, mientras tuvimos también una planta de fabricación. Y bueno, pues es verdad que cuando uno piensa que la cosa está acabada es cuando aparecen las sorpresas. Y cuando piensa uno que una negociación está acabada en Turquía, el otro lado te das cuenta de que acaba de empezar la negociación, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener mucha cautela, porque bueno, pues la experiencia a mí me dice que, bueno, que ni mucho menos pues, ellos tienden, y ya voy a ir a una impresión propia mía, ellos tienden primero a amarrar el tema del precio, sea en la venta o en la compra, igualmente, y luego empiezan ya con los extras, las condiciones, los temas financieros, obviamente, que siempre son también muy delicados en Turquía, pues la financiación, siempre van a intentar financiarse, bien con proveedores o con clientes, de una manera igual que a nosotros nos puede parecer exagerada en cuanto a los estándares europeos, ¿no? Aquí un poco, pues, siempre van a tender a alargar tiempos de pago o anticipar cobros, ¿no? En función de en qué lado de la mesa se encuentren, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues quizás a veces se atasquen las negociaciones, ¿no? En el tema de la financiación. Es verdad que luego son gente práctica y que ahora mismo Turquía está muy, muy orientada a la exportación, que digamos tienen bastante dejado de lado o están ignorando de alguna manera el mercado doméstico porque es donde menos beneficios sacan, independientemente del sector en el del que estemos hablando. Una exportación para ellos siempre va a ser mucho más rentable por la financiación, por el tipo de moneda y por los márgenes que una negociación interna, con lo cual, bueno, siempre van a priorizar un proveedor externo, digamos un proveedor europeo, en este caso, a un cliente europeo, a un cliente local, lo que me he explicado. Entonces, bueno, en ese sentido, sí van a poner pues, mucho de su parte para dar un buen servicio y digamos que anticipar sus entregas a la exportación con respecto al mercado local. Y bueno, no sé, a ver qué otras impresiones nos dice un poco claro. Sí. De acuerdo con lo que ha dicho. Bueno, hay algunos efectos de cultura, claro. Algunas veces es difícil entenderlo, pero los sentimientos son, a veces, sentimientos son más importantes que por ejemplo, acuerdos, a veces. Los turcos, bueno, para negociación siempre tiene que ser cara a cara. No les gusta algunas veces enviar correos y pedir algo así. Tienes que ir y cara a cara discutirse o negociarse directamente. Por ejemplo, un parte de negociación con los turcos son de trabajadores. Puedes saber, es porque ellos también son de partes de negociación. Es también importante. Ahí siempre en Turquía es diferente. Javier, yo creo que tú también lo sabes como Juan. Hay extras condiciones. No son salarios o algo que puedes convencer a la gente. Siempre hay extras beneficios por parte de trabajadores que sean más cómodo para ellos. Bueno, por mi punto de vista,
los españoles, negociar con los españoles, por ejemplo, no son tan difícil que negociar alguna empresa de Estambul, por ejemplo, porque los turcos son muy difícil para negociar. Eso, bueno, los papeles no siempre son soluciones. Tienes que dar algunos permisos. Eso es la solución algunas veces. No son papeles o contratos directamente solucionan las cosas en Turquía. Pero bueno, esa parte, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo que no todo es el contrato, pero quizás, no sé qué opinas, pero la parte, digamos, sentimental o personal también es una herramienta de negociación. Sí. Y es una herramienta que los hombres, empresarios turcos y empresarias turcas utilizan, ¿no? Sí. Como herramienta de negociación, ¿no? Sí. No sé si Juan quería añadir algo a lo que ha dicho. No, estoy muy de acuerdo con lo que decía Metehan de la importancia del cara a cara, ¿no? Y en ese sentido, durante la pandemia hemos pensado en algún momento, se nos ha ocurrido que íbamos a arreglar las cosas mediante... Si se nos ha ocurrido, estábamos equivocados, ¿no? Si se nos ha ocurrido que podíamos hacer ventas a distancia o incluso compras, bueno, las cosas aquí efectivamente se acaban en una mesa, bien en una oficina o bien en una cena, pero es verdad que la presencia es muy importante y las relaciones duraderas. Aquí hay que, al final se puede establecer relaciones duraderas y de muy largo plazo con socios turcos, pero siempre manteniendo la parte social y cuidando ese aspecto. Vicente. Sí. Y no, a mí me gustaría comentar, aparte de lo que ya se ha comentado y tal, me gustaría comentar un poco a la hora de negociar, tener en cuenta cuál es la estructura de la empresa turca. La estructura de la empresa turca generalmente es una empresa familiar, muy controlada, muy vertical. Hay alguien que manda y alguien que obedece y lo que dice el padre no lo discute el hijo. Aunque el hijo haya sido educado en la mejor universidad americana y el padre haya sido un hombre hecho a sí mismo, el que manda es el padre, el que decide es el padre. Y eso Vicente, es así. Luego cuando crees que has acabado con el padre aparece el abuelo y al abuelo hay que hacerle un gesto. Sí, también. sí, bueno, y visitas algún cementerio también, sí, alguna cosa de esa, sí. No, pero es una cosa importantísima. Y digo esto porque Turquía, con todos respetos, porque todos en alguna fase de nuestra vida profesional lo hemos sido, no es país para becarios. El turco quiere ver a alguien que decida porque negocia. Sí. Entonces, al negociar, quiere tener un interlocutor válido. No es bueno, yo vengo aquí y luego vendrá mi jefe. No, pues cuando venga tu jefe ya hablamos, pero a ti para qué te voy a contar nada. Entonces, eso es una de las cosas que a lo largo de los años yo creo que he aprendido, ¿no? De usos, formas y costumbres turcas. Esa estructura de empresa familiar significa que tienes que tratar con quien decide. Si te recibe otra persona, serán gente muy amable, muy simpática, muy correcta, te darán un té y no te harán ni caso. Exacto. Porque necesitan hablar con quien hables. Luego, además, creo que es otra cosa fundamental, que es el tema de dar continuidad a la relación. O sea, no es venir aquí, hacer una visita comercial y luego a lo largo de 6 meses volver a llamar y decir que tienes que dar continuidad a la relación. La relación tiene que ser continua. El turco culturalmente necesita esa cercanía. Y luego lo que también necesita, que es muy típico de Turquía, porque aquí en Turquía se conoce todo el mundo. Es un país muy grande, pero todos los sectores industriales, todo el mundo conoce lo que hace en su sector. Todo el mundo. Con lo cual, el turco necesita también referencias de terceros. Es tú qué estás haciendo aquí, quién te conoce, quién no te conoce, qué haces, qué no haces. Todo este tema lleva a poder establecer negociaciones. Y luego hay otra cosa que ya tampoco me quiero extender mucho, porque como decía Juan, esto daría un máster para varios años. Pero, por ejemplo, hay que tener en cuenta una cosa. El turco negocia, pero el turco también, como se ha dicho, es pragmático. Tirar demasiado de la cuerda, él va a tirar, pero cuando se dé cuenta de que la cuerda llega hasta ahí, el tipo va a recular. O sea, no rompe una negociación por querer llegar al límite del límite del límite. Él sabe cuál es el límite y hasta ahí llega. Entonces, es como la ley del bazar.
tú puedes discutir con un vendedor del bazar y le puedes decir el precio que sea. Si te dice que no, es porque verdaderamente ese precio es no. Con lo cual, ese tema es muy importante. Y la negociación en este país hay que venir, como también se ha comentado, con la financiación. Y Vale. luego, otra cosa muy importante es no venir con esquemas preestablecidos. Es decir, hay empresas que dicen, yo tengo que cobrar a la vista. No, porque en Turquía nadie paga a la vista. Nadie paga a la vista. Y si paga a la vista, esa va a ser un descuento. O sea, no venir con estructuras de negociación preestablecidas. Yo creo que lo mejor es, ellos juegan en su casa, pues juguemos con sus reglas. Si ellos extienden mucho la negociación y las conversaciones y son circulares, porque el turco es circular, da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas Sí. a las cosas, pues demos vueltas a las cosas todos. O sea, lo que tú no puedes pensar de un turco en una negociación es que vas a llegar a las 9 de la mañana a su fábrica y a las 12 tienes un contrato. Pues no, eso no pasa nunca, ni pasará. Ujú, ujú. Simplemente quería hacer este comentario. Ok, ya haciendo como, tratando un tema yo creo que importante, más formal relacionado con los contratos y haciendo ya puente con el otro tema que vamos a tratar, que es el tema de los proveedores. En los contratos, concretamente relacionado con la moneda con la que cerrar un acuerdo, ¿qué opináis? ¿Euro, lira? ¿Qué es lo que más conviene? Yo Creo nunca que he lira. visto ningún crédito comentario en liras, jamás. Con lo cual, todo es en euros, todo es en divisa. Y además, más ahora que la situación de tipo de cambio y tal, pues es la que es. Y además a nosotros, como empresa, a las empresas españolas, les es más fácil diferimientos de pagos en euros que en liras, lógicamente, que no controla ni el tipo de interés ni el tipo de cambio. O sea, yo no he visto ninguna No, bueno, la contrato lira es un en liras. instrumento ahora necesario, pero está fuera de la mesa de negociación prácticamente. O sea, pues dólares son euros. Sí, sí, Cuanto porque a- todos los materiales vienen con euros. Claro, es por eso todo el mundo aquí en Turquía sobre dólares con euros. Hay mucha inflación también en lira, por eso. Vale, y tú comentabas, Vicente, que los medios vamos, que pensar que te van a pagar por adelantado es ciencia ficción, pero sí es cierto que las empresas españolas tienen acceso a herramientas que pueden cubrir el riesgo de impago con diferentes coberturas, ¿no es así, Vicente? Bueno, sí, las hay. Vamos a ver. No es que sea ciencia ficción que te pague anticipado, pero bueno, en fin, difícil. Él tiene que estar muy, muy apurado para admitir un pago, para hacer un pago anticipado. Muy apurado. Muy apurado en el sentido de necesitar esa mercancía específicamente. Pero bueno, en cuanto a cuestiones de impagos, si estuviéramos hablando esto hace un par de años o 3, pues habría a lo mejor un poco más flexibilidad y fiarse de que el turco te pague. Que el turco suele pagar, o sea, hay relativamente muy pocos impagados, o al menos que yo conozca. Lo que pasa es que estamos en una situación un poco tensa en cuanto a la tesorería de las empresas, y lo que sí puede haber es retrasos de pagos si no atas muy bien las fechas de pago. Y la única forma bien de atar las fechas de pago es o tener una cobertura de una compañía de seguros, o bien utilizar la forma clásica de un crédito comentario. ¿Por qué? Un crédito comentario o un efecto avalado por un banco. Yo no tomaría riesgo de empresa turca si no estuviera avalado o sostenido o garantizado o bien por un banco turco de primera línea, o bien que el banco de la empresa española asuma ese riesgo del banco turco. Yo tomar riesgos directamente de empresas turcas a día de hoy no lo haría. Y luego hay una cosa que ofrecen mucho y que en el sector industrial se da mucho, que es el tema de que te pago con un cheque endosado, de endosado, con 200 cheques endosados. Yo no cogería nunca ese cheque. Sobre todo si no es una empresa turca. Si eres una empresa turca, sí, porque entre ellos juegan a eso. Pero si es una empresa extranjera, acabará seguramente en un proceso judicial que tardes años en cerrar. Vale. Ya entrando en el tema de proveedores, quizás Metehan nos puedes comentar un poquito vuestra experiencia, ¿no? Ujú. A veces Bueno,
Sí, a veces. Bueno, sobre los proveedores, sabes, tipo de cambio ha afectado muchísimo en las negociaciones con los proveedores. Y en este año específicamente, bajo todos los cambios, todos los plazos de pagos, casi, era muy difícil para negociar con los proveedores. Y por otro lado, por el COVID había algunas dificultades de buscar algunos materiales como en todo el mundo. Pero sobre negociación, siempre eran de plazo de pago para bajar. Y antes, por ejemplo, podríamos tener un descuento sobre bajar las plazos de pagos, pero ahora no cambia casi nada si lo pagas así pero está claro es que las empresas siempre quieren trabajar en dólares o euros. Y en cuanto a la calidad, Metahan, vosotros, por ejemplo, compráis fibra de vidrio. Tenéis proveedores de fibra de vidrio, que es un componente crítico, ¿no? Por problemas de calidad. La fibra de vidrio es lo que, pues la parte exterior de vuestros minibuses, con lo cual, pues problemas de calidad en esas piezas, pues puede generar muchísimos problemas, ¿no? Sí. Pero bueno, a veces se tiene la idea de que Turquía todavía es un país con una capacidad limitada desde el punto de vista de proveedores y de calidad, pero no es así, ¿no? El sector de automoción está, por ponerlo como ejemplo, o sea, también se puede hablar, por ejemplo, del sector aeroespacial, ¿no? Que en 10 años se ha desarrollado a una velocidad increíble en Turquía. Cuenta con su propio OEM, con TUSAS, pero ya sin hablar de sectores punteros como puede ser el aeroespacial, pues por ejemplo automoción pues ha seguido un camino muy parecido al que siguió históricamente la automoción en España, ¿no? Y hay un desarrollo de industria auxiliar de Tier 1, Tier 2 y siguientes derivadas muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo veis la calidad de los proveedores a la hora de aprovisionarse, de comprar, aprovisionarse desde el punto de vista de la calidad en Turquía? Bueno, desde este punto de vista de calidad, sí depende mucho a mano de obra. La calidad no es como tus expectativas en europeo. Entonces, es difícil buscar la misma calidad sobre mano de obra. Es básicamente porque es la formación de los trabajadores, la formación de la gente en colegios no son para estos tipos de trabajos. Puedes buscar a alguien, un soldador, por ejemplo, como estudiante en otros países, pero en Turquía los soldadores vienen de mercancía, ¿me entiendes? Por ejemplo, fibra de vidrio es igual. De momento, la calidad no es muy alta. Las empresas que tienen alta calidad depende de maquinarios. Entonces, si quieres un precio bajo, depende mucho mano de obra. No puedes tener una expectativa de alta calidad. En Turquía es básicamente así, en general. Si depende mucho a mano de obra, siempre puedes tener algún problema de calidad. Vicente o Juan, no sé si queréis comentar. Perdón, Juan. No, vamos a ver. Yo discrepo bastante de eso. Vamos a ver, en Turquía tiene varias de las mejores universidades técnicas del mundo mundial. O sea, tienen muy buenos ingenieros. Tiene gente muy buena, sobre todo de tipo y de grado medio, buenísima, buenísima. Y luego además han hecho un esfuerzo muy grande en cuanto a la mecanización. Hay empresas turcas, por ejemplo, Saritas,
que es una empresa que se dedica a cortar temas de acero inoxidable, número 1 a nivel mundial. A nivel mundial. Y su fábrica es espectacular. Hay fábricas turcas auténticamente espectaculares. Yo creo que la calidad es muy buena. Y creo que la calidad es buena porque si no, no sería un hub en la automoción. O sea, todos los fabricantes del mundo mundial de automoción están en Turquía. Y el principal producto de Turquía no es un producto de mala calidad. El principal elemento exportador de Turquía es la automoción, con todo lo que conlleva en cuanto a calidad. Evidentemente hay de todo, hay empresas que dan menos calidad por el tema como se ha comentado, el tema de la mecanización o no, pero a nivel medio, o en general, mejor dicho, la calidad del producto turco es buenísima, buenísima. Y luego además las empresas turcas que se orientan y se está orientando cada vez más a la exportación, están teniendo todas las certificaciones necesarias que se piden en la Unión Europea con respecto a sus productos, ¿no? Yo creo que Turquía no es la misma de hace 20 o 25 años, sino que la calidad en sus productos es muy buena. Y luego, insisto, hay empresas que tienen un nivel de mecanización que les sitúa a nivel mundial, pero a nivel mundial de lejos. Eso es un poco mi comentario sobre el tema. Vale, Juan, nos estamos pasando un poco de tiempo, pero vamos a alargarlo unos minutitos, ¿os parece? Juan, no sé si tienes No, experiencia. eso. Igual en la pyme, por hacer un resumen, en la pyme, digamos que igual sí que hay una calidad, igual un producto más orientado a precio. Hay industria puntera, obviamente, de la automoción, que es indudable la calidad por el tipo de controles por los que pasa la mercancía. Pero igual cuando bajamos a nivel pyme, pues ya, y mucha mano de obra, sí que hay mucho técnico, como dice Vicente Balín, pero igual en los talleres o en las empresas, ya la preparación a nivel de operarios, pues yo creo que sí que es un poco más baja que la que tienen el operario medio en España, ¿no? Y de ahí un poco que difieran Vicente y Menteja. Exactamente eso. Sí. Vale. Y bueno, entrando en el último capítulo que íbamos a comentar, que es el tema de la logística, por ejemplo, bueno, yo creo que la red de logística de Turquía es, pues, seguramente su situación geográfica facilita la cantidad de rutas logísticas que tiene Turquía con todo el mundo, ¿no? Es un país de paso, no solo de paso, ¿no? Envía su mercancía a través de tierra, mar y aire. Por ejemplo, por mar son varios puertos que tienen rutas abiertas con España, ¿no? Pueden ser en Gemlik, donde está Convec, por ejemplo, Sí. hay 3 puertos, ¿no? Que son Sí. Gemsan, Borusan, Bursa, Genport, sí. Genport, sí. Genport y Roda, que es el tercero. Roda, sí. Por ejemplo, está el puerto de Izmir, que también tiene rutas con España, Haydarpaşa en Estambul, en Gete también, en fin, por mar. Y luego por carretera, pues hay grandísimas empresas logísticas turcas, como pueden ser Gokbora o Ekol, que tienen camiones diarios a toda Europa. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo vivís, sobre todo? ¿No? Sobre todo las empresas industriales. Bueno, Metehan y Juan. Nosotros, sí, tomo la palabra, pero da igual, pero nosotros tenemos una experiencia, digamos, excelente con la logística turca. Tenemos cargas todas las semanas con empresas turcas que mandan sus camiones. Ahora mismo hacemos más transporte de carretera, pero hacemos cargas todas las semanas. Los precios son competitivos por el volumen que manejan las empresas. El servicio es de mucha calidad. En ese sentido, nada que envidiar y si acaso mejora en lo que es al menos mi experiencia el servicio que dan las empresas españolas, logísticamente, por los volúmenes que manejan, yo creo, y por el hecho de que están, digamos, pues eso, en un sitio geográficamente tan estratégico. Entonces, bueno, en ese sentido que animar, en sentido de lo posible, a la utilización de proveedores logísticos turcos, pues porque son muy profesionales y muy avanzados. Vamos, el sector servicios, de hecho, en Turquía, ya no solo por la logística, financiero, turismo, o sea, es un sector del que hemos pasado un poco de puntillas, que hemos estado más en el tema industrial, pero al final es más de la mitad
del PIB de Turquía es sector servicio y se nota, en el sentido de la calidad. Sí. Por ejemplo, hay adicional, hay otra empresa también como Sertrans que está trabajando con España específicamente, Gökbora también. Tiene sus directos transportaciones hasta España y lleva casi en una semana o 8 días de duración. Por contenedores también igual por el mar, entre una semana puedes tener tus productos en Turquía o en España. Bueno, precios son competitivos. Por ejemplo, yo he sacado algunos precios para que puedes tener, para tener la idea. Por ejemplo, 4.800 euros o 5.600 euros full track, el precio a España, Turquía. O 20 estándar contenedor, casi 2.000 euros. O 40 estándar contenedores, 2.500, 2.300 euros. Puedes enviar a España o Turquía entre de una semana. Bueno, ningún tiempo teníamos problemas por suministro de material desde España o enviar a España. Y estamos enviando nuestros vehículos a Porto de Barcelona, por ejemplo, dentro de una semana por Roro también tenemos otra opción. No tengo ningún problema con España, específicamente sobre el transportación. Vale, no sé si quieres añadir algo, si no... No, únicamente que la ventaja de Turquía es que tiene transporte marítimo y que tiene transporte por carretera. Y por poner un dato muy, muy sencillo, uno de los mayores fabricantes de textiles que todos tenemos en mente, que compra mucho en Turquía, tiene un envío lo hace por carretera, también ha hecho parte por avión, pero sobre todo por carretera, y actualmente tiene un movimiento de 300 camiones semanales, lo cual es una auténtica barbaridad, pero es que es lo que hay. Y las empresas logísticas turcas tienen capacidad de gestionar esto, ¿no? Porque lo gestiona una empresa local turca. Con lo cual, bueno, el tema logístico funciona francamente bien, simplemente como comentario. Y un tema que preocupa mucho a las empresas es el tema aduanero, ¿no? Mi experiencia es que si la documentación es correcta, pues la mercancía no tiene por qué tener ningún problema en la aduana. Siempre pueden ocurrir dificultades. Yo personalmente, por ejemplo, tuve más problemas en la aduana de Barcelona que en aduanas turcas, pero bueno, la casuística es infinita y las aduanas de cualquier parte del mundo, en cualquier país, pueden generar dificultades. No sé cuál es vuestra experiencia. Metejam, por ejemplo, vosotros que estáis en una zona franca, por ejemplo, sí. Todo lo que pasa, todo lo que entra en vuestra fábrica tiene que pasar por la aduana, tanto lo que entra como lo que sale por una aduana turca. Sí, por ejemplo, uno de mis amigos estaba enviando sus productos a Bulgaria la semana pasada y tenían problemas de aduana porque el stamp sellado no eran de color de azul, a veces de negro. Por ejemplo, esos tipos de problemas no puedes tener en Turquía, pero en zona franca, para darte un ejemplo específico, ¿vale? Pero en zona franca, por ejemplo, como explico antes, como no pagas ningún pues, impuestos, además también no necesitas muchos documentos. Puedes recibir materiales con ATR, documento, por ejemplo. Si es un material en circulación libre en Europea Unión, puede enviar directamente a Turquía o zona franca fácilmente. También para nosotros es igual para enviar a España. Por ejemplo, enviar materiales a Turquía es más difícil para nosotros que enviar a Europa. Entonces, es muy, muy interesante sobre documentación de aduana. En zona franca puedes recibir casi todo
y sacar de todo libre. Una puntualización, el ATR, que es el documento que otorga pues la preferencia para las mercancías que se comercian entre la Unión Europea y Turquía y que dan acceso a la posición preferente en cuanto a temas arancelarios, es decir, a la exención de aranceles. No solo rige en las zonas francas, rige en toda Turquía. Te quería preguntarme, Tejan, este problema que tuvo un amigo tuyo en la aduana, ¿era en la aduana búlgara o en la turca? Que no me quedó claro. Vulgar. La búlgara. Vale. No sé, Juan o Vicente, ¿qué queréis comentar? A ver, en la aduana turca no todo fluye. No, yo quiero, en nuestra experiencia, más de 10 años importando, hemos tenido numerosos bloqueos por distintos motivos. O sea que yo creo que sí que es importante discernir la logística, de la cual yo estoy muy satisfecho, con las aduanas que efectivamente pues, periódicamente tienden a atascarse pues por muy diversos motivos que no puedo enumerar siquiera. Entonces, es verdad que ahí, bueno, pues las aduanas en el mundo en general, ya no en España o en Turquía, sino en el mundo en general, pues son lugares a veces con muchos vacíos, el que hay que, bueno, pues ser flexible y paciente. Y bueno, es cierto que nunca o muy rara ocasión el producto ha ido de vuelta o no hay soluciones, pero es verdad que muchas veces hay que recurrir a soluciones un poco extravagantes o imaginativas. En ese sentido, bueno, ahí lo único que se puede hacer es prevenir. Uno que quiere importar de Turquía, asegurarse de que la documentación va a venir en regla. El que quiera exportar a Turquía, asegurarse de antemano, antes de que el material salga de camino, de que va a poder proveer toda la información que le puedan pedir. En ese sentido, bueno, pues está bien siempre consultar de antemano. Nada más. Vale. Ya para terminar, Vicente, no sé si quieres añadir algo sobre este tema. No, simplemente en este tema lo que ha comentado Juan es importantísimo, ¿no? Generalmente funcionan bien, a veces se atascan. El mejor consejo para esto, tener un buen transitario. Sí. Eso es el mejor consejo, que es el que al final te va a desatascar los problemas, porque tú como empresa no los vas a desatascar. Los va a desatascar un transitario local que sepa los usos, formas y costumbres locales. Correcto. Vale, no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta. Que tenemos tiempo para un plan, para un par de preguntas. Por ejemplo, nos preguntan un tema que hemos tratado un poco al principio, que es la posibilidad de obtener o de comprar en Turquía productos para el mercado ruso. La situación en la que estamos, ¿no? Habíamos comentado que Turquía no... el gobierno turco permite a sus empresas seguir comerciando con Rusia, con lo cual, pues bueno... La experiencia que nosotros tenemos y ha sido temas de envío de acero turco a Rusia, ¿no? para temas de construcción. Yo creo que no hay ningún problema. Lo que pasa es que tienes que utilizar una empresa turca. Lo que no es posible es una empresa española por sí reenviar a Rusia porque está sujeta a sanciones. Pero si tú lo haces a través de una empresa local, yo creo que sí se puede hacer. Esa es mi opinión. En realidad, las acciones de la Unión Europea no permiten hacer operaciones con Rusia ni directa ni indirectamente, ¿no? Otra cosa es Bueno, pero si tú llegas a un acuerdo con una empresa local turca para que le venda a un cliente tuyo y son 2 contratos, pues dime tú. Correcto. También nos preguntan cómo justificar los estándares europeos en materiales importados en la Unión Europea. Bueno, habría que mirar qué producto es. Quizás se refiere a los estándares para el mercado turco. Por ejemplo, en ocasiones en aduanas piden los estándares de TSE. TSE es el Turk Standard Institusu, que es el Instituto Turco de Estandarización. Quizás
se refiere a esto, ¿no? Los estándares europeos son comercialmente muy aceptados en el mercado turco, pero otra cosa son las aduanas, ¿no? Que en ocasiones para determinados productos pues, te pueden pedir un estándar concreto que generalmente nosotros lo hemos visto, pues, por ejemplo, estándares de TSE, ¿no? No sé si queréis comentar algo de este tema. No, por el tema de Rusia es la única solución. Yo creo que Turquía de momento, sé que algunas personas y empresas están haciendo este comercio de momento a través de Turquía. Vale, y ya para terminar, tenemos tiempo para una última pregunta, quizás esta es para Vicente. Nos pregunta Patricia Ayue, si es cierto que las empresas turcas tienen problemas de acceso a financiación por parte de los bancos. Bueno, esto es muy buena pregunta, Patricia, pero esto es un tema general. Vamos a ver, en Turquía no ha habido un credit crunch de estos famosos que ha habido en algunos otros países, sino que siguen teniendo acceso las empresas turcas a la financiación a través de sus bancos. De hecho, el crédito en Turquía está creciendo en torno a un 20%, con lo cual difiere mucho, depende mucho de cuál tipo de empresa sea. Porque el sistema financiero turco sigue funcionando como ha estado funcionando anteriormente sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que, lógicamente, las empresas tienen, por su situación interna, a lo mejor dificultad de acceder al crédito, pero no porque haya un tema de cortar el crédito, sino por su propia situación local, ¿no? Pero nosotros no hemos detectado que haya un parón crediticio, a pesar de que el 30% del sistema financiero turco esté en manos de bancos extranjeros. No lo hemos detectado. Vale. Puede ser, perdón, por añadir una cosa muy rápida, y que puede ser la circunstancia que vosotros estáis viviendo. Al turco le encanta decir que tiene muchísimos problemas para conseguir unas mejores condiciones de financiación o que tú le financies. O sea, en fin, pero hay financiación local, seguro. Vale, tenemos que terminar aquí, ya nos hemos pasado de tiempo. Hay más preguntas. Cualquier otra pregunta que queráis hacer, la podéis enviar a Ignacio en Duin y seguramente nos la hará llegar a nosotros y encantados de responderlas. Sí. Quiero agradeceros a todos vuestra participación, a Vicente, a Juan y a Metehan. Muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti Vale. sí. Gracias por todo. a todos por vuestra asistencia y atención y Gracias. hasta una próxima convocatoria. Gracias a los asistentes también y nos vemos en la próxima convocatoria. Muchas gracias a todos. Un saludo. Un saludo. Saludos.